Buenas noches, amada iglesia, y a cada uno de que nos escucha en este maravilloso momento de aprendizaje, este momento y este recurso que nuestra congregación, intimidad, nuestra congregación allá en Tegucigalpa, eh, está formando para que cada uno de nosotros, día con día, nos acerquemos más a Dios. Es maravilloso como estos recursos están disponibles para nosotros, ¿verdad? Nuestra iglesia, Corporación Bíblica, eh, está ahí, internacional, está ahí para apoyarnos, para que cada uno de nosotros pueda aprender cada vez más y acercarnos más a Jesucristo. Yo siempre he dicho que la única manera en cómo nosotros vamos a acercarnos a nuestro Padre, a conocerle, a amarle, a conocerle, a seguir sus mandamientos, sus estatutos, es si estudiamos su palabra, si le conocemos a través de ella y vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo para cada uno de nosotros. Contento por estar aquí con ustedes. Nos gozamos cada domingo. Estamos ahí juntos alabando a nuestro Padre Celestial en ese maravilloso momento de adoración al Padre. Y cada domingo es algo especial para nosotros. Y es maravilloso cómo Dios nos permite conectarnos con esos cantos, esas lecturas de la Biblia, y, y que puedan servir para que nosotros abramos paso y que el Espíritu Santo pueda entrar al momento de predicar su palabra. Contentos, muy contentos y agradecidos por nuestros pastores por la oportunidad que me dan de estar aquí y compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, vamos a orar para que sea el Padre Celestial que nos dirija en esta noche. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por un día más, Padre. Estamos comenzando casi un mes más, Padre. Estamos en el tercer mes del año y el tiempo pasa de una manera tan rápida, Padre. Te damos gracias porque en este tiempo hemos aprendido cómo, a pesar de cualquier adversidad, Señor, tu amor siempre está ahí al lado de nosotros. Y que podemos pasar prueba tras prueba, Padre Celestial, con tu ayuda. Que esa fortaleza de nuestro espíritu se da cada vez que eh, ganamos una batalla eh, al lado de tu mano. Padre, si hay necesidad en cada una de nuestra congregación, en este maravilloso ministerio, que tú obres, Padre, conforme a tu voluntad, que nosotros podamos afirmar, Padre Celestial, que tú estás con nosotros día con día. Gracias por este momento, gracias porque sabemos que podemos aprender día con día de tu palabra. Y qué más, Padre Señor, que dedicar un tiempo para poder eh, aprender y poder conocerte más. En ti nos quedamos, Señor, pidiéndote que sea tu palabra, que sea tu espíritu, que cada cosa que se diga hoy, Padre Celestial, pueda ser avalado por tu Espíritu Santo, que nuestro corazón y nuestra mente puedan abrirse, Señor, para poder recibir la maravillosa palabra que solamente viene de ti. En ti nos quedamos, Jesús. Amén. Bien, esta serie, esta maravillosa serie, eh, que espero que cada uno de nosotros eh, la esté disfrutando y que estemos poniendo en práctica en lo que miércoles a miércoles estamos aprendiendo. Y, y realmente podemos ver cómo nuestro Padre Celestial nos une y cómo nuestro Padre Celestial va formando los temas idóneos para que nosotros podamos ir creciendo de una manera acertada, ¿verdad? Con una doctrina sana, pero sobre todas las cosas, que podamos entender que cada miércoles nosotros podemos aprender y poner en práctica algo diferente y que nos sirve para nuestra vida espiritual, para nosotros mismos y para las personas que están a nuestro alrededor. El temor del Señor expresado en el servicio es el tema que vamos a estudiar en esta noche. Y yo siempre les digo, ¿verdad?, que tenemos que acompañar estos estudios bíblicos con la palabra de Dios, ¿verdad?, para poder afirmar que lo que estamos hablando en cada lectura bíblica sea de una manera correcta la que estamos leyendo y lo que estamos expresando ahí. Y que ustedes puedan ver también cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos muestra diferentes formas de aprender
y diferentes maneras de cómo disfrutar la vida cristiana, que de eso se trata. No es que nosotros queremos miércoles a miércoles llenarle a usted de cosas o cargarle a usted, que usted mire como que esto es una carga para usted, sino por el contrario, que podamos descifrar que cada miércoles, que cada estudio bíblico, que cada domingo, cada vez que estudiamos la palabra y, y lo que aprendimos, ¿verdad? El día de ayer, martes, y todo este tipo de cosas no son una carga, sino que son una forma de cómo nosotros podemos aprender a vivir una vida cristiana liviana, ¿verdad? Liviana, porque es Cristo el que lleva las cargas. Entonces, vamos a entrar en este maravilloso tema, el temor del Señor expresado en el servicio. Y vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hasta nuestros días. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque es necesario entender que Dios estipuló este maravilloso tema y esta parte del ser humano hacia su prójimo desde los inicios, porque había un propósito para esto y hay un propósito para esto. Y desde el principio hasta que Dios nos lleve a la eternidad, este principio de servicio debe estar siempre en nuestra vida cristiana, en nuestro diario vivir. Bien, a ver si nos acordamos Lucas 1:50, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Maravilloso lema de este mes. Es un maravilloso, gracias al pastores por regalarnos y tomarse el tiempo para escoger la palabra idónea que nos va a representar en un mes. Vamos a aprender este maravilloso versículo, pero más que aprenderlo es que podemos ponerlo en práctica. Bien, el sacerdocio en el Antiguo Testamento jugó un papel fundamental en la vida religiosa en el pueblo de Israel. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos acontecimientos que resaltan la importancia y la relevancia de este rol tan sagrado como es el sacerdocio. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio se transmitía por herencia familiar y estaba reservado exclusivamente para la tribu de Leví. La ordenación de los sacerdotes se llevaba a cabo mediante un proceso ritual y muy sagrado, que incluía la consagración con aceite y la imposición de manos. Las funciones principales de los sacerdotes incluían la intersección entre Dios y el pueblo, la administración de los sacrificios y ofrendas, la enseñanza de la ley divina, y además tenían la responsabilidad de mantener la pureza ritual y garantizar el correcto culto en el tabernáculo. El sumo sacerdocio. Este tema, este nombre, ¿verdad? Lo vamos a escuchar por primera vez en el libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 28. La palabra de Dios dice de esta manera: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abidú, Eleazar e Itmar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Los sacerdotes de Israel tenían que ser de la tribu de Leví, así lo estipuló Dios, y estaba a cargo al servicio de Dios. Los levitas, ¿verdad?, que no fueran sacerdotes, ¿verdad?, porque era una tribu, estaban al servicio de ellos. En Números 3, ¿verdad?, en Números 3, la palabra de Dios dice de esta manera: y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva, y desempeñen el cargo de él y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos,
por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darán los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Aarón fue elegido como el primer sumo sacerdote y los hijos fueron nombrados sacerdotes. Dentro del sacerdocio existía un rol destacado conocido como el sumo sacerdote. Este líder religioso era escogido entre los descendientes de Aarón y tenía el privilegio de acercarse más a la presencia divina en el lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía la responsabilidad de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y de realizar ritos especiales en ocasiones solemnes, como el día de expiación. El sacerdocio estaba estrechamente relacionado con la ley mosaica, también conocida como el conjunto de leyes y preceptos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Los sacerdotes tenían la función de enseñar y transmitir esta ley a toda la nación de Israel, asegurándose de que el pueblo cumpliera con cada mandamiento divino. Además, el sacerdocio era responsable de hacer cumplir los requisitos rituales y ceremoniales establecidos en la ley, los cuales incluía la purificación de cosas y personas impuras, la supervisión de los sacrificios y la aplicación de las normas en el culto del tabernáculo. Ellos también estaban a cargo del servicio del pueblo de Israel, de cada una en sus necesidades. ¿Cuándo termina el sacerdocio levítico? Aunque el sacerdocio levítico fue fundamental en la vida religiosa de Israel durante muchos siglos, con la venida de Jesucristo se produjo un cambio significativo en la forma en que el pueblo se acercaría a Dios. La llegada de Jesús como sumo sacerdote perfecto, anunciada en el Nuevo Testamento, marcó el final del sacerdocio levítico. Jesucristo se presentó como el último y definitivo sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad, eliminando la necesidad de los sacrificios animales y abriendo un nuevo camino de reconciliación con Dios. Así, el sacerdocio levítico quedó obsoleto y fue reemplazado por el sacerdocio de Cristo, quien se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios. El sacerdocio en el Antiguo Testamento se desempeñó como un papel crucial en la vida religiosa de este pueblo. Los sacerdotes, a través de su ordenación y funciones, sirvieron como intermediarios entre Dios y el pueblo, transmitiendo las leyes y toda una correcta relación entre Dios y el pueblo. Sin embargo, con la venida de Jesucristo, el sacerdocio levítico cedió su lugar al sacerdocio de Cristo, que ofrece una salvación, reconciliación y una definitiva vida eterna. Y este es el proceso del sacerdocio. ¿Por qué lo queríamos nombrar? Los sacerdotes estaban al servicio del pueblo de Israel. Desde el principio, Dios estableció un plan para que las personas menos necesitadas, o las personas con necesidad, o las personas que tenemos necesidad, porque todos tenemos necesidad, pudiésemos recibir esa ayuda que todos ocupamos, que todos necesitamos. Es imposible aislarnos de este mundo y pensar que no ocupamos de nadie. Dios entendió eso. Y desde el principio, con el nombramiento de los sacerdotes, ¿verdad?, Él estaba cubriendo las necesidades del pueblo. Ahora, ¿por qué el servicio? Dios llama a una vida de servicio y un siervo no mira sus intereses en primer lugar, sino mira las necesidades de las personas que le rodean. Por eso no hay un lugar específico de servicio. Toda nuestra vida entera, ¿verdad?, debe ser de servicio a Dios. No tenemos una vestidura como tenían los sacerdotes en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El servicio es todo el día, todos los días,
siempre que alguien necesite de nosotros. Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. A veces creemos que la iglesia es el lugar para el servicio cristiano, cuando tenemos un ministerio o una responsabilidad de servir a los demás. Esto es verdad. Claro que es una oportunidad para servir. En la iglesia debe de haber un orden, o hay un orden. No todos pueden predicar, no todos pueden estar enfrente en un ministerio de alabanza y oración, no todos pueden enseñar, no toda la congregación puede estar recibiendo a la gente en la puerta. Ah, no todas las personas pueden dirigir el ministerio de jóvenes o de damas o de lectura, de caballeros, ¿verdad? Cada persona va desarrollando su actividad conforme al amor que se tiene para con Dios al servicio de su obra, ¿verdad? Pero todos tenemos una función diferente para que el cuerpo, que la iglesia, pueda caminar. Ahora, es importante, ¿verdad?, que si alguno de nosotros no está dentro del cuerpo de Cristo sirviendo, es el momento para poderlo hacer. Acercarse a nuestros pastores, ¿verdad? Y poder, ¿cómo se llama? Hablar de la necesidad que tenemos de incorporarnos a ayudar y a servir al cuerpo de Cristo, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado con los dones, que lo vamos a ver más adelante. La importancia del servicio puede comenzar en la iglesia, y lo vamos a ver más adelante. No todos tenemos la facilidad para servir de una manera tan libre como lo tienen otras personas. Hay personas que tienen un corazón de servicio tan marcado y tan definido que es impresionante. Yo quedo admirado de muchas personas en este sentido, cuando hay una necesidad y tal vez alguien no ha terminado de expresarse, cuando ya están en disposición de poder ayudar. Tienen ese corazón, ¿verdad? Y vamos a ver del por qué más adelante. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Pedro 4:10. Dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Pedro. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, tenemos uno o varios dones que hemos recibido de Dios. Nuestra tarea es identificar ese don y ponerlo a servicio. Al no hacerlo, estaríamos desobedeciendo un mandato de Dios. Los dones que recibimos son para ponerlos en práctica, con mucha humildad, entendiendo que la gloria es para Dios. Eso significa que no debemos esperar palabras de vanagloria. Y si las recibimos, deben de recibirse con humildad y dándole gracias siempre a Dios. A veces, en lo particular, me he tomado la atribución de escribirle a alguien con un propósito específico. Tal vez expresó unas palabras que tocaron nuestros corazones aquí en nuestra casa, en nuestra reunión en Fort Walton, o los cantos impactaron tanto en nuestras vidas que abrieron el camino para que el mensaje pudiese entrar en nuestros corazones de una manera más sencilla, más rápida, porque la alabanza permitió eso. Y a veces hay palabras, lecturas de la Biblia, tan idóneas en su momento adecuado, ¿verdad?, que rompen el corazón de nosotros como congregación aquí en Fort Walton. Este domingo nos pasó.
Y fue maravilloso como ese momento, ¿verdad? De la alabanza y cómo lo que el pastor Moisés nos retó a pensar inmediatamente después de ese maravilloso momento, quebró los corazones de algunos de nosotros que estábamos y que estábamos o estamos en momentos difíciles, pero que a través de estas palabras, a través del Espíritu Santo, pudimos recibir ese consuelo que necesitábamos. Y fue un momento maravilloso. Eh, Me atreví a escribir dando gracias por el servicio que están prestando, ¿verdad? Y es maravilloso como cuando uno escribe y mira la respuesta de estas personas, ¿verdad? Que la gloria se la dan a Dios, ¿verdad? Y cómo ellos solamente son instrumentos, ¿verdad? Para los cuales Dios les usa. Eso nos da la certeza, ¿verdad? De que podemos recibir ciertas palabras, ¿verdad? De ánimo, de seguir adelante, ¿verdad? Sin perder la perspectiva que la gloria se la lleva a Dios. Y esto es maravilloso. Esto significa que la iglesia, nuestra congregación, nuestra corporación bíblica internacional va creciendo con una doctrina sana y que nosotros vamos creciendo con ese alimento puro, ¿verdad? Sin diluirle leche, como el pastor Moisés nos lo predicaba en un momento, ¿verdad? Una leche pura, ¿verdad? Sin ponerle agua, ¿verdad? Que ya no es un alimento 100% natural y que nosotros es lo que necesitamos, alimentarnos y poder aprender y poder poner nuestro servicio de una manera al 100%. Debemos de servir y ministrar a otros como buenos administradores, con un espíritu humilde. La humildad eh, es, no es fácil. La humildad tiene que ver con que nosotros debemos de trabajar en nuestra arrogancia y poner esa arrogancia a los pies de Cristo, ¿verdad? Humillarnos y que Él nos regale humildad, como Él nos enseñó a través de todo su ministerio. El entender de lo que nosotros hacemos por otros puede quedar en secreto, como una acción de amor hacia el prójimo. Este principio lo he aprendido yo de mi madre. Siempre ella nos enseñó que no importa quién da, sino quién lo recibe. No importa de dónde proviene la bendición. No importa si viene de mi mano, de la mano de ella, de alguno de mis hermanos o de otra persona. Lo importante es quién lo recibe. Que la persona que lo recibe entienda que eso que recibe es una bendición que viene del Padre Celestial. Los dones que Dios nos da son regalos de su gracia. No los merecemos. Todo lo que hagamos para servir a Dios y a los demás es para la gloria de Dios como un fin último. La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso implica estar dispuestos a ayudar, a apoyar y a cuidar a las personas que nos rodean. En la Biblia encontramos numerosas referencias sobre la importancia de servir a los demás. Jesús es un ejemplo de ellos. Nos dio el ejemplo supremo de servicio cuando lavó los pies a sus discípulos. En otras pláticas hemos hablado sobre este tema y hoy vamos a volverlo a tocar porque es importante y yo siempre les digo que cuando exista un poquito de arrogancia, de orgullo en cuanto a lo que hacemos, podamos recordar Juan 13, que la palabra de Dios dice de esta manera: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo los he hecho, vosotros también hagáis. Este pasaje nos enseña que el servicio no tiene que ver con la posición o un estatus social, sino con el verdadero amor y con la disposición de poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Es un llamado a ser humildes y serviciales, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Efesios 4 nos afirma algo y nos dice:
Antes, ser benignos. Dice la palabra de Dios, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se nos exhorta a ser amables, compasivos los unos a los otros. Eso también es servicio. Así como Dios también nos perdonó a nosotros, nosotros también perdonamos a los demás y servimos a los demás en este sentido. Y es una característica que tuvo la primera iglesia, los primeros cristianos. Ellos perdonaron aún a aquellos que le estaban haciendo daño. El servicio a los demás no solo implica realizar actos concretos de ayuda, sino también tener una actitud de servicio en nuestro día a día. Esto implica estar atento a las necesidades de los demás, a ofrecer nuestra ayuda cuando sea necesario y ser empáticos y comprensivos. En resumen, servir a los demás, según la enseñanza bíblica, es un verdadero acto de amor y de humildad. La Biblia nos llama a amar y cuidar a nuestros prójimos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Debemos estar dispuestos a ayudar, a apoyar, a servir a los demás, mostrando bondad, compasión, humildad en todas nuestras acciones. En la Biblia encontramos varios principios que nos enseñan sobre el servicio a los demás. El primero, que ya lo hemos hablado, es la humildad. Jesús nos enseñó este principio al lavar los pies de sus discípulos. Este maravilloso acto, sabiendo quién era Jesús, ¿verdad? Y sabiendo no solamente el hecho de cómo estaba la condición de polvosos y posiblemente con lodo los pies de los discípulos, ¿verdad? Sino el acto de ver a Jesucristo, ¿verdad? Supremo, maestro, hincado, ¿verdad? Lavando los pies de cada uno de sus discípulos. Esto solamente es una muestra de un verdadero amor y una enseñanza para nosotros, que si el maestro lavó los pies, como nosotros no vamos a estar dispuestos a poder servir a los demás, a nuestro prójimo en amor. El amor en la Biblia nos enseña que el amor es la base del servicio. En Gálatas 5:13 se nos habla de la exhortación a servirnos por amor. El apóstol Pablo también habla sobre el amor en 1 Corintios 13, donde se nos muestra que aunque tengamos muchos dones y habilidades, si no tenemos amor, de nada sirve. Y este es un maravilloso principio. No importa que también podamos expresarnos o tener facilidad de expresión, facilidad de predicar, facilidad de evangelizar, facilidad de alabar y adorar, facilidad de enseñar, facilidad de recibir a la gente, cualquier actividad que nosotros hagamos, ¿verdad? Si no tenemos el amor para hacerlo, de nada sirve. Esto significa que podemos estar haciendo algo, pero también podemos estar siendo vacíos si no tenemos amor al momento de poderlo hacer. El servicio debe ser voluntario. Un mandato de Dios que ha venido del Antiguo Testamento. El servicio debe ser voluntario. Cada uno de nosotros debe sentir la necesidad de poder servir al prójimo de una manera humilde, pero debe nacer de nuestro corazón, no obligados, no puede salir de una manera como para cumplir un requisito, como para cumplir un mandato de Dios, pero sin sentir la necesidad real de poderlo hacer, de poder actuar contra nuestro prójimo o hacia nuestro prójimo. Jesús nos enseña que nuestro servicio debe ser voluntario y desinteresado. En Mateo 20, Jesús dice que así entre vosotros no será el que quiere hacerse grande, ¿verdad? Sin un servidor, sino al contrario, el que realmente quiera servir, ¿verdad? Tiene que ser el siervo, ¿verdad? No, la grandeza no es adquirida por nuestras acciones o por nuestros dones, ¿verdad? Sino a través del verdadero servicio hacia los demás.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Así habla la palabra de Dios. Debe salir de nosotros como un accionar natural. El servicio debe ser con gozo, debe hacerse con alegría. La Biblia nos enseña que debemos servir a los demás con gozo y alegría. Filipenses 2 habla que Pablo nos exhorta a hacer todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, para que podamos ser irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha, dice la palabra de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceremos como luminares en el mundo. No cabe un accionar de servicio con una cara amargada. Cuando un cristiano o una persona que entiende su trabajo o su visión en cuanto al servicio, ¿verdad? Cuando creemos en este mandato de Dios para poder ayudar a nuestro prójimo y lo hacemos con gozo, el impacto que tenemos o que podemos producir en el inconverso es tan grande, hermanos, que puede ser la puerta para que nosotros podamos hablar del Evangelio. Estos solo son algunos principios bíblicos que nos enseñan sobre el servicio de los demás. Hay muchos otros principios dentro de la Biblia. Al estudiar y meditar la palabra de Dios, encontraremos muchos más ejemplos y enseñanzas cómo podemos servir a los demás de una manera efectiva y significativa. Ahora, ¿podemos aplicar la enseñanza de Jesús sobre el servicio en nuestra vida diaria? ¿Es posible que nosotros podamos aplicar este principio a cada cosa que nosotros hacemos? Bueno, una manera de aplicarlo, la enseñanza de Jesús, es siguiendo su ejemplo. En Mateo 20:28 Jesús declara que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto nos enseña la importancia de colocar las necesidades de los demás antes que la nuestra. Entender y cómo Dios nos enseña, cómo Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Y son sus palabras cuando Él dice, ¿verdad?, que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y la vida de Jesucristo en su tiempo de ministerio fue eso, fue servir. Hizo milagros, dio de comer, ayudó a las personas que se le acercaban. Y esa fue su vida, ese fue su trabajo dentro del ministerio que hizo, el servicio a las necesidades de los demás. Podemos comenzar por ser más conscientes de las necesidades de quienes nos rodean. Buscar activamente oportunidades para ayudar a otros, ya sea en nuestro hogar, en el trabajo o en la comunidad, en la misma iglesia. Tal como dice Gálatas, debemos servirnos los unos a otros por amor. Yo siempre les he contado esta historia, ¿verdad?, de mis hijos. Y a Josué hace poco andaba en bicicleta y iba pasando cuando hubo un accidente, ¿verdad? Y la persona que estaba en uno de los carros se bajó y no hablaba inglés. Y entonces estaba la policía, pero no se podían comunicar de una manera fluida, ¿verdad? Entonces la muchacha no sabía lo que se le estaba diciendo, se le estaba entregando un documento, pero no sabía lo que decía el documento, no sabía cómo, si llenarlo o no llenarlo. Entonces, y a Josué se acercó a ella, ¿verdad? Y le dijo que si quería ayuda. Y a Josué le ayudó a poderle explicar lo que el policía le estaba diciendo. Y a Josué pudo haber pasado con su bicicleta de paso, ¿verdad? Y pudo haber visto la necesidad y seguir su camino. Yo siempre les digo a ellos, cuando ustedes tienen la oportunidad de servir
que sea en lo que se les presente, háganlo. Porque la bendición de Dios, ¿verdad? Y Dios va a ver con buenos ojos lo que ustedes hacen. No es para que ustedes reciban un regalo o para que yo los lleve a comer porque hicieron una buena acción, ¿verdad? No, los voy a felicitar porque es así, ¿verdad? Pero, pero lo que ustedes hacen es bien visto por Dios y eso es lo más importante. Y en ese actuar, en esa enseñanza, yo les digo, de algo estoy seguro. Si esta muchacha no hubiese recibido la ayuda de Ian Josué, lo hubiese recibido de otra persona. En eso yo estoy claro. Cuando Dios nos mira en apuros, nos va a mandar a alguien a ayudarnos, ¿verdad? A ponernos a servicio nuestro. Yo estoy 100% seguro de eso. Ahora, va a ser decisión nuestra si ponemos en práctica nuestro servicio a quien lo necesita. Si decidimos no hacerlo, ¿verdad? Simple y sencillamente vamos a perder la bendición de ser parte de algo, de un momento valioso para aquella persona. La persona va a venir y va a cumplir el mandato de servir a nuestro prójimo. En eso estoy 100% claro, ¿verdad? Pero si nosotros no lo hacemos, nosotros perdemos esa oportunidad y ese privilegio de servir a nuestro prójimo en amor. Es esencial recordar que el servicio no solo se trata de hacer acciones externas, sino también de tener una actitud de humildad y amor hacia los demás. Si nosotros vamos a ayudar a alguien o vamos a servirle a alguien, tenemos que hacerlo con amor, con humildad. Jesús nos enseña en Juan 13 que lavar los pies de unos a otros lo que representa es esto, humildad y una disposición para servir en los aspectos más simples de la vida. Pero ¿qué dice Romanos 12? La palabra de Dios dice de esta manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nos exhorta a animarnos y a prestar ayuda mutua en todo momento. Podemos hacer esto siendo compasivos, mostrando bondad, generosidad hacia los demás, incluso en situaciones difíciles y conflictivas. Podemos buscar formas de resolver los problemas mediante el servicio y la reconciliación. Es importante recordar que nuestro servicio debe ser desinteresado. No debemos esperar recompensas ni reconocimiento por nuestras acciones. Jesús nos invita a servir sin esperar nada a cambio. ¿Dónde dice esto? En la palabra de Dios, en el libro de Mateo. La palabra de Dios dice en Mateo 6 de esta manera: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienes su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Podemos aplicar las enseñanzas de Jesús sobre servicio en nuestra vida diaria al ser conscientes de las necesidades de los demás. Tenemos una actitud humilde y amorosa, ayudarnos mutuamente, ser compasivos y generosos, resolver conflictos mediante el servicio y la reconciliación y servir desinteresadamente sin esperar recompensa. El ejemplo de Jesús es uno de ellos. Jesús es el máximo ejemplo de servicio al cual usted y yo debemos imitar, ya que vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Lo hablábamos anteriormente. Su ministerio estuvo marcado por actos de amor, compasión
hace las necesidades, sanar enfermos, alimentar a multitudes, enseñó a los discípulos, lavó los pies de sus seguidores, de sus discípulos. Debemos de aprender como el buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, que está en Lucas, Jesús nos enseña la importancia de ayudar al prójimo sin importar su origen, su condición. El samaritano, a diferencia de otros personajes religiosos, se detuvo a auxiliar a un hombre herido en el camino, mostrando compasión y sacrificio personal. Si leemos esta maravillosa parábola, nos damos cuenta que el samaritano no vio el color de piel, no vio si este hombre tenía o no dinero, vio su necesidad y aún fue un poco más allá, ¿verdad?, de poderlo ayudar. Si leemos la historia, vamos a ver cómo él pagó más para que donde lo llevó lo pudiesen cuidar hasta que estuviese sano. ¿Hasta dónde llega nuestro servicio por nuestro prójimo? Puede ser solamente verlo de lejos y esperar que otra persona se detenga y le ayude. Pasar de lado como hicieron con este hombre que estaba tirado. ¿Qué fue lo que impulsó al samaritano a detenerse, a perder el tiempo, a perder dinero, ¿verdad? A llegar tarde a su destino para poder ayudar a esta persona necesitada? Solamente el verdadero amor hacia el prójimo. Eso es lo que nos mueve a hacer algo por aquellas personas que no conocemos. Es fácil que yo pueda hacer algo por mi esposa porque la amo, porque por mis hijos, porque los amo, porque los tengo cerca. Claro, si yo los veo con necesidad, yo voy a correr y los voy a ayudar. Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que no conozco? Aquella persona que tal vez nunca la volveré a ver, como sucedió con el samaritano. ¿Qué tan dispuesto estoy a servir a aquellas personas que son mi prójimo, que no les conozco y que están fuera de mi casa, fuera de mi círculo familiar? En los Hechos de los Apóstoles hay otra historia. Encontramos a Dorca, una mujer conocida por su generosidad y obras de servicio. Ella confeccionaba prendas de vestir eh, para los necesitados. Y al morir, la comunidad lloró su pérdida, pero Pedro, al ser llamado, oró por ella y fue resucitada. ¿Dónde está esta historia? En Hechos. La vamos a leer, solamente una fracción. Dice la palabra de Dios en Hechos 9, dice de esta manera: había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, o sea, en ofrendas, como nos hablaba el pastor Moisés, ¿verdad? Que esta palabra limosna puede caer muy pesada, en ofrendas, en ayuda. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Job, los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí. Enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Era una mujer amada, la querían. ¿Por qué? Porque era una mujer servicial y estaba al servicio de cada una de las necesidades de las personas que le rodeaban, y en este caso, las viudas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en todo Job, y muchos creyeron en el Señor.
Es maravillosa esta historia. Es cierto, hubo un milagro. Ella resucitó. Pero la historia habla de que por el servicio de ella hacia las personas, hacia las viudas, estaba rodeada en ese momento donde estaba siendo velada por aquellas personas que la aprendieron a amar por lo que ella estaba haciendo en sus vidas. El servicio de los dones, como lo hemos hablado anteriormente, nos anima a usar nuestros dones y talentos para el servicio de los demás. Al aprender de estos ejemplos, podemos aplicar los principios de servicio a nuestra vida cotidiana. Podemos servir a otros mediante actos concretos de amor, de compasión y generosidad, tanto en nuestras comunidades como en nuestro entorno personal. Al hacerlo, seguimos el ejemplo de Jesús y llevamos el mensaje del Evangelio a través de nuestras acciones. El texto bíblico nos enseña la importancia, o todo lo que hemos leído anteriormente en los pasajes bíblicos, nos enseña la importancia de servir a los demás como una expresión de amor y obediencia hacia Dios, a través de ejemplos claros como el de Jesús, que vino a la tierra no para ser servido, sino para servir, como lo leíamos anteriormente. Es el verdadero significado del servicio. La iglesia primitiva era multirracial y experimentó una unidad sorprendente a través de las fronteras étnicas. Si miramos la descripción del liderazgo de la iglesia de Antioquía como un ejemplo, a lo largo de los libros de los Hechos vemos una notable unidad entre personas de diferentes razas. En Efesios 2 es testimonio de la importancia de la reconciliación racial como un fruto del evangelio entre los cristianos. El aprender a amarnos y a servirnos los unos a los otros, independiente de nuestra condición, es muy importante. La iglesia primitiva era una comunidad de perdón y reconciliación. Como ya hemos dicho, los cristianos fueron a menudo excluidos y criticados, pero también fueron activamente perseguidos, encarcelados, atacados y asesinados. Pero algo que había diferente en ellos era su forma de actuar. Los cristianos enseñaron el perdón a través de su actuar y retuvieron represalias contra aquellos que le hacían daño. Esto no se podía entender en una cultura donde estaba marcada por la cultura de la venganza, el honor, que se podía, solamente se podía honrar cualquier acción, ¿verdad? De daño con otro daño igual o peor. La ley del talión. Entonces, el entender que los cristianos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, entendieron el mensaje de amor que Jesucristo estaba transmitiendo, ¿verdad? De entender de que si alguien me agrede, entonces yo debo de ser humilde y poner la otra mejilla como acto de humildad. Este acto confronta a cualquier cultura y a cualquier persona que está acostumbrada a solamente recibir venganza o recibir alguna acción recíproca de otra persona. Los cristianos no ridiculizaron, ni se burlaban de sus oponentes. Nunca tuvieron una actitud de esta hacia las personas. Mucho menos respondían con violencia. Este tipo de actitud provocó un impacto tan grande en aquellos que miraban ese actuar que solamente quisieron entender de dónde venía ese tipo de personas, que eso viene solamente de tener a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces muchas cosas cambian. Cambia la cultura, nuestra cultura, a lo que hemos estado acostumbrados. Nuestra forma de vivir pasada cambia por amor. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, hay un cambio. Y ese cambio lo vieron
aquellos en la primera iglesia primitiva. La iglesia primitiva era famosa por su hospitalidad con los pobres y con los que sufren. Aunque se espera o se esperaba que cada familia o tribu cuidara de sus pobres, porque pobres, como Jesucristo dijo, los pobres siempre habrán pobres, ¿verdad? Por cualquier circunstancia, ¿verdad? Por cualquier circunstancia, siempre van a haber pobres. Y Jesucristo entendió esto, ¿verdad? Entonces, la ayuda de los cristianos era para todos los pobres, incluso de otras razas, incluso de cualquier otra religión, como se enseña en la parábola de Jesucristo, el buen samaritano. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Qué maravilloso esto lo que nos dice Santiago, la religión pura. Nosotros no podemos hablar de Cristo si nosotros no estamos dispuestos a servir a los demás. No podemos hablarnos de ser seguidores de Cristo si no estamos dispuestos a servir a los demás. Debemos entender que el servicio son actos de acciones que son productos de amor al prójimo. Hay una hermana que asiste a nuestra reunión y ella nos comenta, ¿verdad? Porque estamos, bueno, después de la reunión siempre nos quedamos a compartir un rato y hablamos de cómo hacer crecer la obra de Dios aquí en Fort Walton. Y ella nos decía, cada día es más difícil hablar de Dios con las personas. Cada día, cuando uno habla de Dios, inmediatamente las personas se hacen a un lado o les incomoda. Es difícil, es muy difícil hablar de Dios de una manera directa con las personas que conocemos o que estamos comenzando a conocer. Pero ella decía, pero es más fácil si les servimos y buscamos ayudarles con sus necesidades. Una persona inconversa nunca entenderá por qué hay alguien que se preocupa por su bienestar propio o el de su familia. Esta hermana nos comentaba que conoció a alguien, ¿verdad? Y quiso hablarle de Cristo. Inmediatamente esta persona se incomodó. Ella entendió que no podía seguir hablando y conversando con ella de cualquier otro tema, se dio cuenta que ella tenía ciertas necesidades en las cuales ella podía ayudarle. Ella empezó a ayudarle, ¿verdad? Pasó por su casa, fue a hacer unas vueltas y esta persona no entendía cómo alguien que no le conocía, alguien que tal vez no iba a volver a ver jamás, estaba dispuesta a ayudarle más que su propia familia, conocidos o amigos. De esta manera, al ayudarle, a servirle, ¿verdad? En ese momento de andar de un lugar a otro, de conversar, de conocerse, ¿verdad? Ella misma abrió la puerta para que se le hablara de Cristo. ¿Por qué? Porque una persona decidió servirle. Una persona decidió amarle sin conocerle. Y claro, este sentimiento y este accionar, ¿verdad? No es común, no es común tenerlo y tampoco es fácil. Debemos saber que no estamos hablando de que si yo no sirvo a mi prójimo, voy a perder la salvación. Estamos claros que si hemos recibido la salvación es nuestra. La palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, para que nadie se glorifique, ¿verdad? No es por lo que yo haga, entonces yo voy a recibir la salvación. En eso estamos claros, ¿verdad? Y esta es una sana doctrina.
hablamos de lo que es la verdad, de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que este maravilloso manual nos indica, ¿verdad? Y de lo cual nosotros hablamos. Es cierto, la salvación no la recibimos por obras, pero sí es un mandato de Dios. Y como obedientes a lo que Dios nos pide, ¿verdad? Entonces nosotros debemos hacerlo, ¿verdad? Es un regalo o es una forma de agradecimiento al Padre, ¿verdad? Lo que nosotros debemos hacer al momento de servir a los demás. Claro, el servicio a los demás demanda de nosotros tiempo, demanda dinero, esfuerzo, ¿verdad? Pero Dios sabe cuánto le complace si nosotros lo hacemos con amor. Ustedes como congregación han tenido la oportunidad de hacer algunas actividades y saben muchas veces lo difícil, ¿verdad? Que es recaudar la cantidad necesaria para hacer alguna actividad de servicio a otras personas necesitadas. El tiempo que se necesita para hacerlo, el esfuerzo que se necesita para poder desarrollar estas actividades. Eh, pero si hay disposición y estamos dispuestos, ¿verdad?, a servir a nuestro Padre Celestial en este maravilloso regalo que es el servicio, yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo. Como mandato de Dios hay que recibirlo no como una ordenanza, sino con amor. Miren, amados, si por alguna razón no tenemos ese corazón tan dispuesto, ¿verdad?, para poder servirlo, sabiendo que es un mandato, es algo que debemos pedir. Cada uno de nosotros debe implorar a nuestro Padre Celestial para que aprendamos a servir a nuestro prójimo, como el prójimo se lo merece, como Dios así lo manda y como Él nos enseñó. Y yo entiendo que no es fácil cuando uno carece de algunas cosas, le es más difícil eh, poder poder hacerlo con naturalidad. A veces me pasa a mí. Yo admiro, por ejemplo, cuando mis hijos hacen algo de una manera natural. Tal vez ellos van caminando y miran a una persona que está recogiendo basura y naturalmente le dicen, le ayudo. O, o a veces se le escapa el perro al vecino, por ejemplo, y tal vez ellos están jugando afuera y salen y tratan de agarrarlo. O sea, siempre están dispuestos al servicio. Hay un corazón de servicio. Pero si por alguna razón nosotros no lo tenemos, hay que pedirlo, ¿verdad? Y hay que comenzar con cosas pequeñas, algo que nos ayude a ir caminando paso a paso, a poderlo hacer como algo natural en nuestra vida. Porque ayudar al prójimo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, podemos hacerlo, ¿verdad? Cuando hay disposición para poder servir al prójimo, las circunstancias y los eventos se van a presentar en cualquier momento. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo vemos, no lo percibimos porque no estamos interesados en ayudar al prójimo. Entonces, la parte del servicio, si no tenemos esa espontaneidad de poderlo hacer con aquellos que lo necesitan, hay que pedirlo al Padre. Podemos comenzar con cosas pequeñas. Yo estoy más que seguro que nuestros pastores y nuestros colaboradores los domingos necesitan ayuda por las mañanas. Antes de comenzar la reunión, aquellos que entran al templo y miran sillas bien acomodadas, miran limpio, miran un escenario, miran todo arreglado, todo bonito, no es producto de que eso queda de domingo a domingo, ¿verdad? No es producto de que el Espíritu Santo llega y de pronto dice, bueno, ya van a ser las 10:30 y a las 10 hace todo para que esté así. No, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Siervos que tienen el corazón dispuesto, ¿verdad?, a servir, para la redundancia, y que llegan temprano para poder ayudar con este tipo de cosas. ¿Son necesarias? Claro que son necesarias. Ayudan mucho, ¿verdad? Eso es en la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia van a salir otro tipo de necesidades.
Y dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay una serie de necesidades. Todos tenemos necesidades, ¿verdad? Que si nosotros nos interesamos en poder escuchar y poder poner atención y ser cuidadosos en lo que el prójimo necesita, nos podemos dar cuenta que nosotros podemos apoyar. Entonces, vamos paso a paso, ¿verdad? Que podamos identificar, es algo que podemos pedir al Espíritu Santo, identificar dentro de nuestro diario actual en qué áreas nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo. Servicio, mis amados. De esto se trata este maravilloso tema que nuestro pastor Jorge, ¿verdad? Estuvo bien en preparar el material, en preparar cada una de estas maravillosas lecciones y este maravilloso apartado que miércoles a miércoles tenemos la oportunidad de poder estudiar. El temor de Dios, del Señor, perdón, expresado en el servicio. El temor del Señor expresado en servicio. Qué maravilloso tema. ¿Y por qué un maravilloso tema? Porque Dios nos llama al servicio, tanto hacia Él como hacia el prójimo. Ya vimos que tenemos las herramientas. Dios nos capacitó de una manera maravillosa para que usted y yo podamos servir al prójimo. Solamente tenemos que pedirle a Dios que nos dé un ojo clínico, ese ojo con una visión clara para en qué nosotros podemos ayudar. Hay algo con lo cual yo quiero terminar y te quiero decir. En algún momento, usted y yo recibimos la bendición de alguien. Alguien se puso a nuestra disposición para alguna circunstancia. Yo no sé si usted recuerda alguna, tiene que recordar más de alguna. Yo recuerdo miles y miles en mi andar de la vida, ¿verdad? Que no son muchos años, ¿verdad? No como el pastor Moisés, ¿verdad? Pero en mi joven andar sí recuerdo de muchos. Entonces, mis amados, ¿qué significa esto? Que así como alguien nos habló de Cristo y nos llevó a los pies de Cristo a través de un mensaje, a través de un testimonio, a través de algo, ¿verdad? Nosotros podemos ayudar también a otras personas al servicio del prójimo con el propósito que tarde o temprano podamos sembrar una semilla y que esa semilla pueda dar frutos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido un poco más de tu palabra. A veces nuestro propio orgullo nos ciega para que no podamos servir a los demás, al prójimo como tú así lo deseas. Pero es maravilloso que podemos ir a ti, Padre Celestial, ante ti y con corazón humilde y humillado pedirte que nos des un corazón de servicio, que podamos ver la necesidad del prójimo y que si está en nuestras manos, Padre Celestial, ¿por qué no hacerlo? Claro, danos un corazón lleno de amor para que podamos ver la necesidad de aquellos que así lo necesitan. Gracias, Padre Celestial, por este bello momento. Pongo en tus manos, Padre, cada una de las necesidades de mis hermanos, cada una de las necesidades de este maravilloso ministerio, Padre Celestial. Tú las conoces y tú sabes cuánto ocupamos de ti. Gracias, Padre Celestial, porque podemos acudir a ti en cualquier momento y podemos hablar contigo, Padre Celestial, y sabemos y podemos sentir tu presencia, tu maravillosa presencia en cada accionar. Padre, que tengamos un corazón de servicio, un corazón y una mente dispuestas a ayudar al prójimo, que podamos convertirnos como aquel samaritano que decidió ayudar a alguien independientemente de sus propias necesidades. Gracias por todo lo que recibimos de tu parte, Padre Celestial. Nos quedamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mis amados. Dios les bendiga.